Gracias al Señor. Hoy día tenemos un tema, como lo hemos anunciado, la parábola del sembrador. Y hermanos queridos, quiero decirles que a lo largo de este mes y probablemente el siguiente mes, vamos a estar abordando como iglesia dentro del programa las parábolas de Jesús. Eh, Hoy nos toca la parábola del sembrador. Ahí en capítulo 13 de Mateo, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 de Mateo. Esta es una parábola que probablemente más de uno ha escuchado, ha podido estudiar, una parábola que dentro del medio cristiano es bastante conocida, pero queremos repasar los principios que esta parábola nos enseña, y si nunca hemos conocido el mensaje de esta parábola, pues será también una oportunidad de poder conocerlo. Vamos al capítulo 13 del Evangelio de Mateo y vamos a leer dos secciones para poder no tomar mucho tiempo en esta parábola. Y vamos al capítulo 13, verso 1, que dice así. Capítulo 13 de Mateo, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vamos al pasaje, al verso 18. Dice así, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es muy interesante este detalle porque es bueno tomar en cuenta algo que se menciona aquí. Ahora, ¿qué es una parábola? Vamos por partes. Una parábola, como su nombre lo dice, el término parábola es una palabra compuesta. Es balo, que significa colocar o situar, y para es el prefijo que significa al lado de. O sea, en otras palabras, la idea es de colocar o situar algo al lado de algo más con el propósito de comparar. De ahí que una parábola es la narración de un suceso, puede ser ficticio o real, mediante el cual se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Entonces, ese es el concepto de parábola, es tratar de, a través de una narración, un suceso ficticio o real, mediante una comparación o semejanza, deducir una verdad o una enseñanza que quisiéramos dar. Puede ser moral, espiritual, etc. Ahora, dice Mateo 13:3 en su primera parte, dice, y les habló muchas cosas
por parábolas. Ahí lo ven, ¿no es cierto? Y les habló muchas cosas por parábolas. En esta ocasión, y en la mayoría de las ocasiones futuras, en los versos siguientes, pues ustedes van a ver que todo el capítulo 13 habla de parábolas. Se puede ver que Jesús habló a la gente muchas cosas por parábola, haciendo uso de una historia, suceso, para tratar de deducir algo, una enseñanza por una comparación o una analogía. Entonces, curiosamente, esto es bien importante tenerlo en cuenta. Curiosamente, el Señor habló por parábolas, pero no explicó el significado a las multitudes, sino solamente a sus discípulos. Si ustedes ven ahí, por ejemplo, el verso 10 y 11, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, cuando Jesús explica la parábola y Mateo la registra, no fue abierta a todos la explicación. Jesús habló por parábolas y entonces en la serie de parábolas del capítulo 13, Jesús utiliza figuras conocidas como el suelo, las semillas, las aves, los espinos, las rocas, el sol, el trigo, la cizaña, la siembra o mejor dicho, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro, aún la perla de gran precio, ¿no? Y Jesús usa todas estas figuras, pero en estas parábolas particulares, la verdad no se clarifica. Y una parábola sin explicar no era más que un acertijo imposible de descifrar. Y su significado solo podría ser imaginado. Ahora, fue solamente a los discípulos, y esto es importante tomarlo en cuenta, fue solamente a los discípulos de Jesús que Jesús explicó lo que representaban justamente el suelo, la semilla, los espinos, y todas las demás figuras que él usó. Pero como veremos más adelante, eso tenía una intencionalidad y su propósito muy importante para sus oyentes de aquel entonces y por supuesto también para nosotros. De ahí la importancia de poder responder la pregunta que se nos plantea hoy. Hoy se nos plantea una pregunta. Sí, la parábola del sembrador, pero ¿qué pregunta se nos va a plantear con esta parábola? Hemos leído que la semilla cae en diferentes terrenos. Y esta pregunta surge inmediatamente. ¿Qué tipo de terreno es mi corazón frente a la palabra de Dios? ¿Qué tipo de terreno? ¿Cuál de ellos ejemplifica mi corazón? Y vamos a desarrollar entonces este tema. Veamos a continuación qué nos enseña entonces esta parábola. Y vamos a desarrollar dos puntos principales. Lo que la parábola de Jesús nos muestra, que lo hemos leído del verso 3 al 9. Vale decir que en Palestina, a diferencia de nuestros tiempos, el sembrador podía ir lanzando la semilla mientras andaba de arriba abajo en su campo. Por su campo iba lanzando la semilla. Si soplaba el viento, se llevaba parte de la semilla, podía llegar a toda clase de sitios y a veces hasta fuera del campo. Ahora, en Palestina, cuentan los conocedores, los campos eran largos y estrechos, y por los que podía pasar todo el mundo porque estaban separados por un sendero angosto. Y por eso que los campos estaban separados por un sendero angosto y por donde la gente transitaba, iba y venía. Lo que
como resultado produce que esa zona donde la gente transitaba se había puesto dura, apisonada por el transitar de la gente. Y de ahí que Jesús, miren qué interesante es esto, empiece a hacer una descripción de los diferentes lugares y tipos de terreno a los cuales podía llegar a caer la semilla durante la siembra. Entonces él empieza diciendo y dice, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Jesús al hablar del terreno, del borde del sendero, del camino, muestra que la semilla que cayera allí no tenía más posibilidad de penetrar en la tierra. O sea, no había posibilidad, porque era como que estaban queriendo o caía la semilla en el pavimento. Una cosa así. No había forma que esa semilla penetre en la tierra. Y entonces él dice, parte cayó junto al camino. Ese sendero que estaba entre los campos, por donde transitaban las personas y a veces también los animales. Entonces era un sendero apisonado, duro, donde la semilla jamás podía penetrar. O sea, era como poner semilla en el pavimento. En segundo lugar, Jesús dice, ¿no? Pero otra dice que cayó en pedregales donde había mucha tierra y brotó, no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Entonces dice, Jesús al hablar del terreno pedregoso, no es que estuviera lleno de piedras, no, a veces uno piensa, no, pedregoso es como si fuéramos a una playa de piedras, no era así, era algo corriente que sucedía en Palestina, en los terrenos, en muchas zonas de siembra, era que habían terrenos con una capa poco profunda de tierra, sobre grandes losas o planchas de roca caliza. Entonces, la cantidad de tierra que existía era muy pobre, muy poca, no había profundidad, porque luego venía la piedra caliza y se acababa la tierra. Ahora, a lo mejor no había más que unos pocos centímetros de tierra encima de la roca, y en tal caso la semilla germinaría más pronto que en otros terrenos, con tierra más profunda, porque la tierra se calentaba antes cuando salía el sol, obvio. La tierra no tenía mucha profundidad, pero cuando las raíces querían extenderse hacia abajo, buscando los nutrientes en la humedad, se encontraban con la piedra caliza, con la roca. Y entonces, ¿qué sucedería? El sol se encargaría de matar la poca vida que tuviera esa raíz que se estaba formando. Entonces, esa era la parte del terreno pedregoso. Jesús, al hablar del terreno espinoso, miren lo que dice. Pero salió, 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y cuando Jesús habla del terreno espinoso, muestra lo engañoso que este puede ser. Miren, ¿qué sucedía? Cuando se estaba sembrando, el terreno parecía bastante limpio, ¿no? Mira, uy, qué lindo, el terreno está lindo, vamos a poner la semilla ahí, lanzamos la semilla y ahí va a crecer. Pero había un problema, que muchas veces estos terrenos no eran realmente limpiados de la maleza, de la mala hierba, de las ortigas, de las zarzas que habían quedado debajo después de la cosecha anterior. Entonces, cuando se estaba sembrando, podían tirarse las semillas ahí. Y cualquier labrador sabe que las malas hierbas siempre crecen más rápido y más fuertes que ninguna planta cultivada. Entonces el resultado era que la buena semilla que se había sembrado y las malas que estaban allí creciendo juntas traían un perjuicio a la semilla que estaba empezando a germinar. Estas eran pues malas hierbas que habían quedado debajo de la tierra, que no habían sido sacadas en su totalidad, y a la hora que empezaban a volver a crecer con la semilla nueva,
generaban que la mala hierba, las ortigas y las zarzas, estrangulaban las buenas plantas que empezaban a nacer. Entonces, cuando Jesús habla del terreno espinoso, está hablando de esta realidad. Y finalmente Jesús dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Jesús al hablar del buen terreno, bueno, muestra que este era profundo, suave, limpio. Ahí la semilla podía introducirse, podía encontrar alimento, nutrientes, humedad y crecer sin impedimento, y por eso produjo una cosecha abundante. Ahora, en conclusión, podemos ver que esta descriptiva parábola de Jesús, en ella Jesús pone un fuerte énfasis no en la semilla, sino en el terreno sobre el cual la semilla cae o se siembra. Ya que dependiendo, como hemos visto, de la clase de terreno, eso va a determinar si la semilla fructificará y permanecerá fructificando. Ahora, esto es lo que nos muestra la parábola. Claro, nosotros tenemos una idea, porque eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Miren, la semilla cayó, una fructificó, otra cayó junto al camino, jamás iba a penetrar la tierra, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Pero ¿qué nos enseña la parábola de Jesús? ¿Qué cosa tan tremenda y profunda nos enseña esta parábola? Bueno, ahí está la explicación de Jesús a sus discípulos. Y en esta sección nos enseña acerca de la actitud que cada uno de nosotros y toda persona debiera tener cuando recibe o escucha la palabra de Dios. Porque de lo contrario, podemos perder la oportunidad de recibirla y de que ésta dé su fruto en nuestras vidas. Porque este es el punto meridiano de la parábola. ¿Qué quiere decir Jesús con una comparación de este tipo? En primer lugar, ¿qué nos enseña esta parábola? La importancia de evitar la indiferencia a la palabra de Dios. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Si ustedes me acompañan a Marcos, el sinóptico, es muy interesante lo que dice Marcos, allí en el capítulo 4, verso 15. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo primero que nos enseña Jesús aquí? A evitar la indiferencia a la palabra de Dios. En otras palabras, evitar ser oidores de mente cerrada. Ojo, oidores de mente cerrada. Aquellos en quienes la palabra no tiene posibilidad de introducirse en sus mentes, porque hay muchas cosas que pueden cerrar su mente. Ustedes saben, hay muchas cosas que podrían cerrar la mente de una persona a la palabra de Dios, al argumento de Dios. Pueden ser los prejuicios, el orgullo que no quiere reconocer que necesita aprender, por ejemplo, o el miedo a toda nueva verdad que se conoce. Son elementos que pueden cerrar nuestra mente a la palabra de Dios. Puede que haya una verdad que condene las cosas que uno ama. ¿No ha pasado? Yo he conversado con personas que prefieren no escuchar la palabra de Dios
porque sienten que esa palabra está condenando algo que aman, en lo cual están muy enganchados, pero el Señor les está demandando que lo dejen. Y entonces prefieren no aceptar la palabra de Dios. Y muchos se niegan a escuchar o a reconocer la verdad que los condena. Y aquí entonces surge ese famoso refrán: no hay peor ciego que el que no quiere entender, que el que no quiere ver. Nuestra indiferencia, nuestra falta de disposición a escuchar su palabra, producirá que nuestro corazón se endurezca cada día más a la voz de Dios. Y ojo, queridos hermanos, querido amigo, que quizás hoy te has conectado con nosotros. Cuando Dios habla nuestra vida, podríamos ser ese tipo de personas de mente cerrada. Y si somos ese tipo de personas de mente cerrada, la semilla está cayendo en un terreno cuyo corazón es similar al de el borde del camino. No tiene posibilidad de que ésta penetre en el corazón. ¿Por qué? Porque tengo mis prejuicios, mi orgullo, mi manera de pensar, mis esquemas ya formados, y a mí nadie me puede cambiar. La segunda enseñanza que encontramos es profundizar en la palabra de Dios recibida. Miren lo que dice allí. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Interesante. Y mira lo que dice Marcos, que es mucho más ampliado. Dice Marcos 4:16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, la segunda enseñanza de Jesús es lo importante que es no solamente evitar la indiferencia en la palabra de Dios, que puede estar dada por tener una mente cerrada, sino profundizar en la palabra de Dios recibida. ¿Qué quiere decir eso? No ser oidor de mente tan superficial como el terreno que apenas cubre la roca. Ser ese tipo de persona que se niega a pensar las cosas en serio. ¿Cuántas personas, cuando escuchan la palabra, son de mente superficial y no se toman las cosas en serio? Algunas personas están a merced de las novedades. Viven detrás de lo novedoso. Recogen lo que sea sin pensarlo un momento. Lo que sale a la luz, lo toman. Y luego, bueno, quedan igual, ¿no? No queda nada en sus vidas. Son aquellos que están siempre a la moda. Con lo que sale de moda, están allí. Y hermanos queridos, de la misma manera puede ser con la palabra de Dios. Cuando uno la oye, se entusiasma, pero no se puede vivir de emociones pasajeras. El cristianismo no son emociones pasajeras. El cristianismo es una fe inteligente. Tenemos una mente y la obligación moral de usarla y tener precisamente una fe pensante, una fe fundamentada no en las emociones, sino en lo que Dios dice. Por eso dice la palabra: el justo por la fe vivirá. No vive por emociones. No porque hoy yo me siento bien, entonces yo tengo comunión con Dios. Si yo mañana me levanto con el pie izquierdo, entonces ese día no tengo comunión con Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí Jesús.
cuando muchas veces recibimos la palabra y nos emocionamos, pero eso no fructifica, porque si yo vivo la fe en base a mi estado de ánimo, créame, mi querido hermano, que su fe no va a producir fruto. La fe cristiana tiene sus exigencias y debemos de sopesarlas y asumirlas en toda su dimensión. Esto nos permitirá permanecer firmes cuando precisamente vengan las pruebas y demandas. No nos quedemos en la superficie de lo que la palabra de Dios nos dice. Es importante sumergirnos en las insondables verdades de ella para que entonces nada nos mueva. Y esto solo es posible cuando diariamente meditamos en la palabra de Dios. Y hermanos queridos, tremenda advertencia de Jesús. No solamente evitar la indiferencia por prejuicios y orgullo y ser oidores de mente cerrada, sino profundizar en la palabra de Dios recibida, no siendo oidores de mente superficial o emocional, sino a centrar nuestro corazón en una fe sostenida de manera sólida, una fe sopesada, una fe que puede fundamentarse en la búsqueda diaria de Dios para que cuando vengan las dificultades podamos sobrevivir a ellas. Una tercera enseñanza interesante es la importancia de priorizar nuestro enfoque en la palabra de Dios. Miren lo que dice luego, el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Priorizar nuestro enfoque en la palabra de Dios que hemos recibido. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica, no ser oidor con tantos intereses en la vida, que a menudo no le queda espacio para las cosas más importantes. No ser esa clase de oidores, ¿no? Tenemos tantos intereses en la vida, estamos tan dispersos en cuanto a nuestros intereses en la vida, que ya no queda espacio para lo realmente importante. Es característico de la vida moderna que cada vez estamos más llenos de actividades, ¿cierto? Y andamos apresurados y andamos corriendo de aquí para allá. Por ende, muchas veces andamos demasiado ocupados, por ejemplo, para orar. Andamos preocupados con tantas cosas que se nos olvida estudiar la palabra de Dios. O tener por lo menos un tiempo de meditación diaria en la palabra de Dios. Podemos estar tan metidos en comités y empresas y planes que no nos dejan tiempo para la adoración a nuestro Dios, de quien provienen todas las cosas. Y entonces nos convertimos en víctimas del activismo, no solamente terrenal, humano, laboral, sino también muchas veces víctimas del activismo religioso. Me llama la atención una frase de un autor. Muchas veces son cosas buenas, todo esto de lo cual hablamos. La actividad puede ser muy buena, pero dice, lo bueno se puede convertir en el enemigo de lo mejor. ¡Qué tremendo! Lo bueno se puede convertir en el enemigo de lo mejor. Y hermanos queridos, debemos tener cuidado de no desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde por causa de los afanes y enredos de este tiempo presente, tan lleno de sofisticación y agentes que atrapan nuestro tiempo y atención. Sí, mis hermanos, necesitamos
Priorizar nuestro enfoque en la palabra de Dios recibida. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, ¿qué nos afana? ¿Qué son nuestros afanes? ¿Qué nos ocupa la mente? ¿Qué nos preocupa? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen frutos. Sí, mis hermanos. Priorizar nuestro enfoque en la vida para que la palabra de Dios recibida haya cabida en el corazón. Pero esa cabida será cuando seamos oidores enfocados y no dispersos. Y finalmente nos enseña lo importante de retener la palabra de Dios recibida. Ese es el terreno, ¿no? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Retener la palabra de Dios recibida. Este es el oidor que es como la buena tierra. Miren, recibe la palabra en 4 etapas. Tiene mente abierta, siempre está dispuesto a aprender. Entiende y lo ha pensado y sabe lo que quiere decir para él. Lo entiende, lo ha sopesado y sabe lo que significa e implica para él. Tercera etapa de este hombre de buena tierra, de corazón, oidor de un corazón que tiene buena receptividad, retenedor de la palabra, está listo para oír y no está demasiado ocupado para escuchar. Interesante. Está preparado para aceptar lo que Dios dice. Y finalmente, cuarta etapa, traduce la audición en acción. Produce la buena cosecha de la buena semilla. Sí, mis hermanos. Miren cómo Dios, el Señor Jesucristo, grafica, ¿no? Situaciones de la vida real. El retener la palabra de Dios recibida, este es el oidor que es como la buena tierra. Tiene mente abierta, entiende lo que ha pensado y sabe lo que quiere decir para él. Está listo para oír y no está demasiado ocupado para escuchar y traduce la audición en acción. El verdadero oidor es el que escucha, entiende y obedece. Ese es el verdadero oidor. Por eso Jesús dice, verso 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Y hermanos queridos, hemos hablado de lo que muestra la parábola, de lo que enseña la parábola. 4 tipos de tierra, 4 tipos de oidores. Pero también podemos mirar lo que la parábola nos advierte. Y miren ustedes allí, el verso 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiéndoles, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto suena raro, ¿no? Pero si Jesús vino a traer el mensaje a todos, lo que sucede, y no tengo tiempo para explayarme, pero hay un concepto clarísimo aquí. Los que conocían la religión judía habían recibido demasiada revelación de Dios. Eran el pueblo de las promesas, el pueblo de las profecías. ¿Pero qué habían hecho con eso? Precisamente muchos eran los de donde la semilla cayó al borde del camino, algunos entre pedregales, algunos entre espinos, y entonces no creían, o la palabra de Dios fue siendo dejada de lado. Y entonces, ¿qué implica no prestar atención a la palabra de Dios? ¿Qué nos advierte Jesús? Que el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, ya no hay más. Y entonces Jesús les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos
no les es dado. Es como diciendo, a ellos ya se les dio bastante y no quieren escuchar. Y a mí me hizo pensar esto, hermanos. ¿Cuántas veces Dios nos habla y podríamos ser oidores de mente cerrada? ¿O racionalizamos lo que Dios nos dice y decimos, no, esto no, pero esto no se aplica a mi vida? O de repente somos aquellos oidores que nos emocionamos, pero esa emoción no perdura mucho y no genera cambios. O de repente somos aquellos oidores que estamos tan enfocados en nuestras cosas que no tenemos tiempo de atender lo que Dios nos pide. La misma realidad del pueblo judío. Los religiosos de la época estaban tan ocupados en sus cosas que no podían ver a Jesús como el Mesías. Cuidado. El rechazar la palabra oída, sea como fuere, nos endurece para seguir escuchando. ¿Qué clase de terreno es tu corazón ante la semilla de la palabra de Dios? ¿Qué tipo de oidor te consideras ser ante la palabra de Dios? Ahora, mira, mi hermano, podríamos ser un tipo de oidor en determinadas circunstancias de la vida. Podría ser que en algún momento seas un oidor de mente cerrada, porque lo que Dios te está diciendo de repente no te conviene o te va a implicar humillarte. De repente en algún momento puede ser un oidor de mente que no asopesa, superficial. O de repente en algún momento puede ser ese oidor que está tan ocupado en sus cosas, en esa etapa de su vida, que Dios no le puede hablar. ¿Qué tipo de oidor te consideras ser y buscas ser cada día? ¿Eres un oidor de mente cerrada o abierta a la voz de Dios? ¿O eres un superficial o buscas profundizar y tomarte en serio las palabras de Dios para tu vida? Ojo, tomarte en serio la palabra de Dios. ¿Eres un oidor tan ocupado que no puedes enfocarte en la voz de Dios para tu vida? ¿O separas tu tiempo prioritariamente para escuchar la voz de Dios cada mañana o cada noche o cada tarde en el horario que tú quieras? ¿O eres un oidor como la buena tierra, retenedor de la palabra de Dios que fructifica y permanece? Quiera Dios que esta enseñanza cale en nuestro corazón. Y querido amigo, que de repente hoy nos estás visitando, que nos estás acompañando, Dios también tiene para ti esta misma demanda, la demanda de que podamos nosotros hacer de Dios y de su palabra el centro de tu vida. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra tan rica, tan clara. Y Señor, oramos para que esta palabra tú la apliques a nuestros corazones y hagas de esta palabra bendición para nuestra vida. Que esta palabra pueda siempre tener cabida en nuestro corazón. Que podamos ser ese tipo de tierra buena, donde tu palabra puede ser fructificada, donde tu palabra puede ser sembrada y puede llevar fruto que permanezca para tu gloria. Oh Dios, permítenos tener y ser de corazón de buena tierra. Padre, líbranos de ser de un corazón de mente cerrada, un corazón superficial o un corazón demasiado ocupado para escuchar tu voz. Señor, y oramos por quienes hoy puedan estarnos visitando. Toca sus corazones, bendíceles, Señor. Que tu palabra haya cabida en sus corazones. Y si alguno está poniendo su vida en tus manos, Señor,
haz tu obra en él. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Amén.